saludo también de este siervo que les quiere y les ama el Señor. Pues este es un proyecto que nació de la Iglesia del Barrio España, como han dicho los hermanos, por escuchar a este gran hombre como Jochele. Desde aquí dar gracias a Dios y también dar gracias a estos hombres que se dedicaron tan fuertemente a la obra del Señor, sin perjuicios y dándolo todo al 100% para el Señor. Amén. Y a consecuencia de ello, pues aquí está el fruto. Las iglesias que hay en España, y hay que valorizar a estos hombres, no solamente a nuestro hermano Jochele, sino a tantos hombres que han dedicado tanto para esta obra. Por eso, hermanos, reciban un fuerte saludo y animarles y decirles que cuando escuchan este CD, Dios les va a bendecir de una manera especial, porque van a ver ustedes cómo empezaron los comienzos de la obra del Señor y qué ilusión había por buscar a Dios y qué amor había entre las personas. Así que desde aquí reciban un fuerte saludo en el nombre de Jesús, y yo no hablando más, dejamos paso a nuestro hermano. Bueno, reciban un saludo de este siervo de la Iglesia del Barrio España. Decirles, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchen, que este DVD ha nacido de la Iglesia del Barrio España y es un sentimiento que hemos tenido nosotros al ver a este siervo cómo hablaba de los orígenes de esta obra tan preciosa. Decirles, hermanos, que cuando yo vi y oí a este siervo, en mi corazón tuve una sensación de el valor que ellos daban a lo que hacen, a la Iglesia, a la carga, al mover con que se movían. Y deciros, hermanos, sobre todo a los siervos que lo vean, que esto pone carga en nuestros corazones, esto nos anima y nos muestra que nosotros hoy lo tenemos tan fácil, y que si lo tenemos fácil es porque hubo unos hombres que trabajaron mucho en un principio. Deciros, hermanos, que también esto es una forma de agradecer a estos hombres su trabajo, su valorarles lo que hicieron, y deciros, hermanos, que es una gran bendición para todo el que lo vea. Amén. Y como nosotros lo hemos disfrutado, queremos que ustedes los disfruten. Sin deciros más, que Dios los bendiga, y dejar paso a nuestro hermano Quilino, que también diga unas palabras de esto. Amén. Dios os bendiga en esta tarde, hermanos y hermanas. Deciros de que esta tarde es una tarde especial y de mucha bendición, porque queremos colaborar y aportar nuestro pequeño granito de arena en esta tarde para hacer este gran proyecto de tanta bendición que va a ser para todos ustedes en el nombre de Jesús. Simplemente comentaros y deciros de que cuando hablamos de hombres como Jochele, hombres de la obra del Señor, es hablar de hombres de mucho valor, el cual tiempo atrás son hombres que se han dedicado exclusivamente para la obra del Señor. Todas las predicaciones que ha estado hablando el tío Jochele, hubo unos detalles y unos rasgos que me llamaron muchísimo la atención, y es que entre todos ellos, cuando me comentaban los hermanos y exponían la palabra del Señor, decían de que estaban por los lugares administrando la palabra del Señor, sin apenas sin dinero, sin recursos, durmiendo en las estaciones de autobuses, y eso cuando lo escuché yo personalmente me impactó en mi alma y me dio más anhelo para seguir hacia adelante. Son hombres que tenemos que valorar en la obra del Señor, no solamente el tío Jochele, hay grandes hombres, hombres como Paquito, hombres como Nene, hombres como el tío Arsenio, hombres de Dios que han dedicado toda su vida para el Evangelio en el nombre de Jesús. Y simplemente, pues recordarlo, alabado sea el Padre, los tiempos atrás, que nos han dejado de alguna manera el camino medio hecho, de alguna manera, y son hombres que necesitamos en medio de la obra del Señor, y hombres que en estos momentos y en todo momento tenemos que valorar. Damos gracias a Dios en esta bendita tarde, y sin más que decir es que Dios os bendiga un montón, y dejamos paso a nuestro hermano pastor en el nombre de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, después de todo lo que hemos comentado, poco más que deciros, pero quisiéramos cerrar esta intervención que tenemos los hermanos del Barrio España, los ministerios, acordándonos de aquellos hermanos que ya no están entre nosotros. Yo en esta hora quisiera acordarme de uno de los pioneros de la obra, por el cual conocimos el Evangelio a través de él, que es nuestro hermano Emiliano, que nos acordamos de él. Sí, yo me acuerdo también de nuestro hermano Jaime de Balaguer, que está en el cielo con el Señor. Quiero recordar que fue el primer presidente de España en la misión Filadelfia, y en su trabajo, de los hermanos que estamos mencionando. También nos acordamos de nuestro hermano Adolfo de Andújar, que fue un hombre que trabajó mucho por la zona de Galicia, de una manera tremenda, y Dios lo usó poderosamente. Nuestro hermano Rafa. Yo me acuerdo de nuestro hermano Pelele, de aquí de Valladolid,
un hombre que ha sido grandemente usado por Dios, Y unas grandes y muy querido. capacidades y muy querido. Querido por España. Ahora mismo estaba recordando de él, que un día aquí, en esta misma iglesia, me dijo: lo que quieras ser mañana, hijo, empieza a sembrarlo hoy. Decir que ellos sembraron y que hay una gran semilla gracias a ellos. Que damos gracias a Dios por haber tenido estos hombres y que con el tiempo les volveremos a ver dando gracias a Dios. Dejo al hermano Quirino que siga acordándose de alguno. De todos estos hombres que nombro mis hermanos, que son de Dios y están en el cielo, pues yo me acuerdo personalmente del hermano Castro de Barcelona, el cual ha trabajado al 100% para el Señor de una manera especial. Sabemos que está en el cielo en el nombre de Jesús. Dejo, pastor, ya a mi hermano pastor. Ya finalizando, queridos hermanos, nos acordamos también del hermano Lari, que es hermano del hermano Castro de Barcelona. Muy bien. Entregaron su vida para el Evangelio. Las personas mencionadas y los que por suerte todavía siguen entre nosotros han entregado su vida por el Evangelio. No podríamos mencionar a todos porque no queremos ser demasiado largos, pero sí decir que todo el trabajo de estos hombres lo tenemos presente. Ellos han hecho que ahora, en este tiempo presente, todo ese trabajo para nosotros, para las nuevas generaciones, sea un trabajo fácil, sea un evangelio ya hecho y formado. Dime, Marcos. Pues sí, que seguramente pues, nos falta de mencionar a muchos hombres. A muchos. Pero quiero decir a todos los que ven este DVD y a todos los que han trabajado al principio de la obra y los que ya no están, que están con el Señor, decir, como dice la Biblia, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán, y creo que estamos cosechando pues con regocijo los que otros con lágrimas sembraron. Muy bien. Amén. Sin más que comentarles, hermanicos, que el Señor os bendiga a todos y que disfrutéis de este día. Amén. Y después de lo que han dicho nuestros hermanos, pues cómo no, queremos agradecerlo dando un fuerte aplauso a estos hombres que trabajaron en la obra.
hermanos, Iglesia del Señor, que esté viendo este DVD, lo primero que queremos decir y señalar es que esto ha nacido pues después de hablar con varios hermanos y contar el testimonio y la experiencia que ellos han vivido, nuestros ancianos que nos precedieron hace ya tiempo, pues surgió la idea de grabar un DVD para que España se entere de cómo comenzó la obra tan preciosa que tenemos en estos momentos, tanta cantidad de ministerios, tanta cantidad de iglesias y tanta cantidad de fieles, cómo empezó y de qué forma. Y en esta noche pues es un placer y un privilegio que nos concede el Señor estar reunidos con nuestros ancianos. Faltan parte de ellos por diferentes motivos que no han podido estar con nosotros, pero tenemos a nuestros hermanos y yo les voy a presentar para que ellos hablen un poquito acerca de su experiencia vivida ya hace tantos años, y ellos la hablarán. Yo voy a presentar a nuestros hermanos que en esta noche, pues repito que es un placer estar con ellos, y queremos que este DVD pues sea de bendición, edificación para todas aquellas personas que lo puedan ver en sus casas y que puedan tener un legado pues de estos hombres que nos han precedido, y que con el tiempo, si el Señor no viene antes a por la iglesia, pues esto es un recuerdo muy bonito que hay que tenerlo guardado, y que es una bendición poder escuchar a estos hombres de Dios que tenemos en nuestro mundo. Así que está en esta noche con nosotros nuestro hermano Arsenio, un anciano del Señor conocido en toda España. Está nuestro hermano Arturo de Aranda, un anciano también de la obra. Está nuestro querido hermano Lisardo, que es responsable actualmente de la zona de Castilla. Está nuestro hermano Isaac, también anciano del Señor. Y está nuestro hermano Paquito, anciano del Señor y secretario general de España, de nuestra misión Filadelfia, los cuales pues se van a dirigir a todos ustedes en esta noche, pues para bendecir sus vidas de alguna forma con esas experiencias y esos testimonios que ellos pueden aportar para nuestras vidas. Así que Dios os bendiga. Yo voy a dejarles plaza a ellos y dejaré a nuestro hermano Lisardo de la zona de Castilla que se dirija a todos ustedes. Y adelante, y que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Adelante, hermano. Dios me bendiga. Bueno, que el Señor os bendiga muchísimo. Es un honor inmenso estar aquí en esta reunión con este equipo de compañeros preciosos que Dios nos ha concedido el honor de poder trabajar cerca de ellos. Y la verdad es que hablábamos al comienzo, el hermano Isaac y yo al subir por aquí por el piso, que cuántos años han pasado y qué rápido. Han pasado muy rápido, pues porque realmente han sido muy felices. Y cuando el Señor por sus misericordias nos bendice y nos llena el corazón de felicidad y le sirves, el tiempo pasa rápido, pero tenemos mucha gratitud al Señor de que hace años nos buscó y nos encontró. Y tuvimos el honor en aquel tiempo de, inmediatamente después de la conversión, comenzar a servirle y disfrutar ministrando y viendo a los hermanos cómo comenzaba la obra en diferentes puntos, cual pólvora. Inmediatamente comenzó la obra con los hombres que había, con una disposición inmensa, y viendo el Señor posiblemente nuestra incapacidad y poco tiempo, se dignaba usarlos. La intención era muy noble, era muy buena, y realmente se abrían las iglesias y venían las almas, y era un placer vernos, juntarnos y oír cómo en Valladolid se abría obra, como en Aranda, en Salamanca, en Zamora, etcétera, etcétera, hermanos. Fueron unos tiempos inolvidables, maravillosos, donde veíamos nuestra incapacidad, pero veíamos el poder del Señor, de una manera generosa y abundante, cumpliéndose la palabra, yo edificaré mi iglesia. Y decir
estar en esta zona, el tiempo que estoy, lo he dicho más de una vez, siempre en mi corazón guardaré mucha gratitud por este privilegio que me ha concedido el Señor de este equipo de hombres y otros muchos más que no están aquí, de quienes realmente el Señor nos enseña y nos ayuda con su preciosa colaboración. Que el Señor os bendiga muchísimo. Queremos formular a los hermanos algunas preguntas que se ciñen a lo que es el principio del Evangelio en la zona de Castilla, cuando no había zonas, cuando no había una obra prodigiosa como existe hoy en día. Queríamos lanzar la primera pregunta para nuestro hermano Paco, que él tiene conocimiento al igual que todos los hermanos que están con nosotros en esta hora. La primera pregunta es: ¿cuándo y en qué año más o menos usted puede recordar que comenzó la obra en Castilla? La obra en Castilla ha comenzado pues, al principio del Evangelio, lo mismo que comenzó en otros puntos de España, traído por nuestros ancianos que vinieron, con la ayuda también de los franceses. Entonces comenzó hace 45 años, según mis cuentas, más o menos. 45 años que comenzó la obra aquí en España y en Castilla. En Castilla, de acuerdo. Más o menos, ¿qué años tenían ustedes cuando conocieron al Señor? Pues yo tengo 70 años en la actualidad y he servido 44 años de convertido al Señor. Entonces, restarles, pues tendría yo aproximadamente 29 años o una cosa así. Por ahí. Con una resta de eso, sabrán ustedes la edad que yo tengo. ¿Qué años tendría el hermano Isaac por aquel entonces cuando él conoció al principio de la obra el Evangelio? Pues yo tenía, cuando me entregué al Señor, 17 años. Yo recibí al Señor en Aranda de Duero, bueno, en un pueblo. Y me entregué al Señor, pero de una forma definitiva, total. Fue algo tremendo, fue un llamado de Dios. Y me entregué al Señor, tenía 17 años. A los 6 meses aproximadamente me bautizaron y después de bautizarme alguien me dijo: ponte ahí, porque yo ni ensayé. En aquel tiempo nos ensayamos. Me dijeron: ponte ahí y lleva los coros. Y empecé así a predicar el Evangelio. Tenía 17 cuando me entregué. Aunque parezca mentira, ya tengo 60 años, he cumplido 60 años. Así que hace ya 42, 43 años que estoy sirviendo al Señor. Quiero decir que en aquel tiempo había mucha hambre de Dios. Los que nos entregamos al Señor nos entregamos totalmente. Como dicen los hermanos, fue un privilegio, un honor empezar la obra en España. Es un privilegio que solamente fue Dios quien lo hizo, fue el llamado de Dios al pueblo gitano, fue un avivamiento y llamó a unos hombres, y tenemos que dar muchas gracias a Dios porque entre ellos nos encontramos nosotros y vimos cómo empezó a florecer y a emerger una obra tan gloriosa y tan preciosa como se ha hecho hoy. Quiero decir que cuando yo empecé a predicar, yo lo que tenía era mucho hambre de buscar a Dios, hambre de aprender, de saber. Claro, nosotros vivíamos en un pueblo y en aquel tiempo pues sabíamos muy pocos todo, pero empezamos a buscar a Dios, a leer, estábamos consagrados totalmente a buscar a Dios, a predicar su palabra, y fue muy duro. Tropezamos muchas veces, pero también vimos la mano de Dios, nos ayudaba, de tal forma que aunque éramos jóvenes y nadie nos había enseñado, pero sin embargo la obra funcionó, sigue funcionando, y podemos comprobar que es la obra de Dios. Para el hermano Arsenio hacemos esta pregunta: ¿cómo conoció usted al Señor y qué edad tenía más o menos? Yo, pues, más o menos 35 años. Más o menos. ¿Y dónde conoció al Señor? ¿Y cómo? En Madrid.
nosotros vivíamos en Madrid en aquel tiempo y estábamos el hermano Tucho, el hermano Eugenio, el hermano Hueco y yo, los cuatro que veía, que luego un poquito vino después, pero nosotros estuvimos ahí. Y empezamos yendo a los cultos de los hermanos paisanos, a la calle Tortosa, que me parece que era número 3. Allí me bauticé. Sí, bueno, pues fue tan grande el amor que nos dieron aquella iglesia que nos motivaron. Pues, y ya después de eso, pues ya vinieron los, como ha dicho Paco, vinieron los hermanos de Francia. El hermano Chinín, Andrés, Loqué y el Fatá, y Félix. Estuvieron anunciándonos el Evangelio. El Tucho se convirtió rápidamente. Eugenio también, rápidamente. Yo fui un poquito más duro. Yo era algo católico, bastante católico. Yo pues decía que más había un cura que un gitano. ¿Sí? Así lo decía yo. Bueno, pues empezaron a anunciarnos el Evangelio y es algo que hay que destacar, que en aquel tiempo era el franquismo y no dejaban. Y metieron preso a los hermanos de Francia. Y eso, pues ya como sea, eran gitanos, venían de Francia, pues nos preocupaba que nos habían metido presos por el Evangelio. Y yo bajaba a Caño Roto, porque todo esto se hacía en Caño Roto. Yo bajaba a Caño Roto mayormente por tener noticias de ellos. Bueno, pues estuvieron 15 días, si no recuerdo mal, presos. Y cuando salieron, pues nosotros los teníamos lástima. Y resulta que salieron volando, porque ellos decían que habían estado presos por el Evangelio. Salió en una revista por todo el mundo. Los 3 gitanos han estado en la cárcel por predicar el Evangelio. Bueno, pues desde ahí en adelante empezamos pues empezaron a hacer reuniones ellos. Estuvieron unos días y se fueron. Y entonces nos quedamos los 4. Y entonces hablábamos allí y a ver qué pasa ahora. Pues le dijimos al Tucho, pues mira, Eugenio y yo, que éramos los mayores, predícanos tú. Yo, sí, tú eres el más invitado. Y nos ensayó una vez. Ese sí nos ensayó una vez solo. A la segunda ya empezamos a llevar los coros. Y él fue el que dirigió aquello. Pues entonces, él lo hizo de una manera muy bien, no sé de qué manera lo dirigió el Señor, que nos reuníamos en Calatrava y allí pues cada uno nos mandaba a un barrio a evangelizar el barrio. A mí, por cierto, me mandaron a Tetuán, a otros a la Alegría, a otros a las casitas, en fin, que cada uno se fue a su barrio y cada uno se hizo su iglesia. Una de ellas fue la mía, que hice en las casas, y allí estuvimos un tiempo. Hasta que eso rápidamente se corrió enseguida, y ya nos pasamos por las aguas, en la calle Tortosa, y el Tucho, que estuvo allí un tiempo de pastor, pues él se retiró por algunas causas que ahora no vienen al caso. Y me pusieron a mí de pastor, en Calatrava, sin saber lo que hacía, ni lo que hablaba, ni nada. Y estaba el hermano Palco también, que es el que nos ayudó al principio. El hermano Palco nos ayudó mucho con sus consejos y con la dirección que nos daba. Entonces estuvimos allí un tiempo y ya después ya vinieron los hermanos de aquí. Nos ayudaron un montón, todos. Paco y luego mucha gente. Y el hermanito Emiliano siempre venía por ahí. Su maletín y un abrigo largo bastante abajo. Venía ahí. Y también, como anécdota, le queríamos dar dinero para los viajes y nunca lo cogía. Y
decía él esto. Es pecado coger el dinero sin hacer falta. Y a mí no me hace falta. Y nunca nos cogió para el billete, ni para el coche, ni para nada. Así que, para no entretener mucho, esto fue en los principios. Luego me pusieron a mí allí de pastor. Y luego ya cuando vino el hermanico Chiqui, que fue un avivamiento tremendo cuando él vino, pues entonces pues pareció bien a Eugenio y a mí, y a mi suegro entonces, de unir, porque arriba habíamos un grupito, pero abajo en Caño Roto, aunque yo estaba encendido, entonces lo bajamos a Caño Roto y lo unimos, y el Chiqui me decía, no, tú eres de aquí, y tú te pertenece que lo lleves tú. Digo, no, lo llevas tú. Que Dios te ha bendecido a ti y lo llevas tú. Y hasta ahora. Muy bien. Queremos preguntar al hermano Arturo cómo fueron los comienzos en Aranda de Duero. Bueno, yo recuerdo que el comienzo de Aranda prácticamente fue glorioso. Por decir algún dato y algún detalle del comienzo, como me acabas de decir, de la obra en Aranda de Duero. En una tejera que estaba medio hundida en Aranda, allí fue en los principios de las reuniones que se hacían en Aranda. Y había un caso muy curioso, digno de destacar, y es que había un hombre que le llamaban Luis, estaba inmensamente enfermo. No podía prácticamente menearse, llevaba un chaleco de fuerza porque sin él era imposible poderse beber. En aquellos tiempos venían varios hermanos, algunos de aquí de Valladolid en principio, el hermano Perele, que Dios lo tenga en su gloria, y otros hermanos, y oraron para él. Creo que sí fue también en una ocasión el hermano Emiliano, podía ser probablemente en aquel tiempo, no sé exactamente, ya que hace mucho tiempo, hace aproximadamente 43 años. Y allí hubo ese gran milagro de que este hombre que no podía moverse, que podía moverse a causa de que estaba con el chaleco de fuerza, el chaleco que le estaba sujetando para poderse mover. Él era un hombre un poquitín rudo, por decirlo de alguna manera. Y en esa tejera, que tenían en aquel entonces ganado, bestias en este caso, hablando más gitanalmente, en una de las ocasiones se levantó y tomó una viga de madera, porque hacían lumbres con madera, y de un par de golpes fue capaz de romper la viga. Y ese fue prácticamente el inicio, el comienzo, diríamos, de la obra de Aranda. Por lo menos de ese milagro, pues ahí ya el evangelio se extendió a los gitanos de Aranda. Hubo otro milagro a destacar en esos momentos, y es mi padre, que Dios también lo tiene en su gloria. Era un hombre conocido, yo creo, por, diríamos, toda Castilla, o prácticamente toda ella. Y era un hombre que era temerario. Cuando este hombre bebía, porque era un hombre que le gustaba beber, no podía parar nadie al lado de él, porque era una persona terrible. Una persona que le daba por la valentía, desafiar a la gente, de tal manera que era imposible, ni los hermanos, ni los hijos, ni los tíos, poderlo olvidar. Él llevaba una vida bastante mala. Era un hombre que bebía mucho, pegaba a mi madre en esta ocasión, cuando estaba así borracho, también maltrataba a los hijos, en este caso a mí y a mis hermanos mayores, pero yendo de un tal Emiliano que predicaba y que Dios lo usaba en milagros, como en esa ocasión de este hermano Luis, de una manera hablamos con él y conseguimos llamarlo a la tejera, por cierto. Llamamos a la tejera. No sé qué artimañas usamos, valga la expresión, que lo llevamos a que escuchara la palabra. Escuchó la palabra y hizo el hermano, no sé qué hermano sería en aquel momento que estaba predicando, hizo un llamamiento. Él se levantó, creo que está escrito en un libro, que dijo, cogió una punta
sería una piedra, porque entonces había un martillo, y comenzó a hincarla en el pesebre donde estaban las bestias, el ganado. Y dijo, aquí se queda el viejo Montes, porque a mi padre le llamaban Montes de Podo. Aquí se queda el viejo Montes. Desde entonces ese hombre, mi padre, llevó una transformación total. Su vida fue cambiada por completo. Y entonces no solamente fue el milagro de Luis en la sanidad del cuerpo, sino que fue más milagro la transformación de mi padre. Por medio de eso, ahí fueron los comienzos más o menos de la obra en Aranda. Aquello fue revolucionado, porque la gente cuando veía a mi padre, Malocochele, rodeaban los gitanos por no verle, porque su lengua era algo terrible, por no entrar en detalles. Pero cuando se convirtió, la gente deseaba, añoraba estar con él, porque mejor persona ya no había. No tardaron ustedes mucho en predicar la palabra después de haber sido llamados en los principios de la obra. Fue casi espontáneo el que ustedes, después de haber recibido la palabra y la conversión, llegaron a nada, de forma espontánea, por la necesidad que había, empezar a predicar. ¿Cómo fue su experiencia, hermano Paco? Pues la experiencia es, como tú bien has preguntado, una pregunta que es muy importante, los primeros comienzos, cómo Dios obró milagrosamente, porque nuestras conversiones no fueron conversiones por convencimiento, no conocíamos nada de la palabra de Dios, pero sí que Dios con su espíritu nos hizo entender que Él estaba ahí, que nos llamaba, y nos utilizaba por su misericordia de una manera pues milagrosa. Y los primeros comienzos, por ejemplo, de mi testimonio, de mi conversión al Señor. En mi conversión al Señor, yo recibí al hermano Emiliano en la casa de mis padres en el barrio España. Entonces yo estaba ya casado y tenía una niña, y vinieron a predicarnos el Evangelio. De alguna manera se abrió la puerta y tal, y vino a predicarnos el Evangelio. Vino el hermano Félix y algún otro francés más, juntamente con el hermano Manolo, creo que también estaba, y allí me empezó a hablar del Señor. Pero no me entraba en mi cabeza, porque yo era sumamente religioso, aunque no era practicante, porque yo me eduqué en un colegio de jesuitas en Cristo Rey. Entonces yo tenía mis creencias, aparte de como todos los gitanos, pero conociendo más la profundidad de la Iglesia Católica. Y entonces yo le hacía preguntas y le puse un poquito contra la pared, preguntas para demostrarle que no sabía nada. Y la verdad es que el hermano Emiliano me decía lo siguiente: yo a la verdad no te sé hermanico contestar, pero yo sé que Dios es bueno y que Dios te ama. Y esas palabras me golpearon profundamente en el corazón. Pero yo con mucha diplomacia, no podía echar un gitano de casa, pero con mucha diplomacia les eché fuera de casa. De tal manera que le hice unas cuantas preguntas y el hermano Félix dijo: dice el necio en su corazón no hay Dios. Porque de alguna manera yo ponía tela de juicio, y también un poquito, como el hermano Arsenio decía, que no me cogía en la cabeza, en la mente, que de alguna manera un gitano analfabeto conociera a Dios y tuviera relación, como él decía, que Dios le había hablado. Eso yo no lo podía entender. Y le hacía algunas preguntas, que cómo Noé metió a tantos animales en el barco y todas estas cosas, para contradecirle. Y me contestó el hermano Félix, entonces era un joven, me dijo: dice el necio en su corazón no hay Dios. Yo en aquel momento ni me di por aludido, porque ni entendí lo que me dijo. Pero bueno, salía fuera de mi casa y esa casa quedó cerrada. Entonces yo me marché a trabajar a las Islas Canarias con mi señora y con mi pequeña que teníamos. Nos fuimos allí a trabajar, a vender, y estuvimos un tiempo, unos 6, 7 meses, 8 meses aproximadamente. Y cuando volvimos, fui a la casa de mis padres, en el barrio España precisamente, y todavía está la casa ahí existente. Entonces tenía un patio y tenía casa también en la parte de atrás. Entonces yo llegué allí a saludarles, que habíamos venido, mi señora y yo, y escuché un cántico que lo cantaba mi hermano Juanjo, que ahora es predicador, tenía 5 o 6 años a lo sumo, y cantaba aquel cante: allá en el cielo, y algo ocurrió allí, de tal manera que algo salió de mí. Para mí era el espíritu de incredulidad o religioso, se marchó de mi vida, y entonces salí llorando y me quebranté a través de ese, y ese fue el motivo de mi conversión. Dios me llamó a través de esta manifestación. Y en ese mismo tiempo y en esa misma casa que yo eché a los siervos del Señor, ahora pedí por favor que vinieran
a mi casa a traerme el Evangelio. Vivía yo también detrás, en una casita detrás de mi padre, y efectivamente, allí vinieron rápidamente, llenos de alegría y de gozo, los hermanos, el hermano Emiliano, el hermano Manolo, otro hermano, un primo mío, también predicaba el Evangelio. Varios vinieron, porque era una casa muy grande y claro, era una puerta abierta. Y llegaron allí hermanos míos y nos predicaron el Evangelio. Y yo en ese momento hice un llamado, el hermano Emiliano, y me entregué al Señor. Me entregué al Señor con todo mi corazón. Me entregué en sus manos y mi mujer al salir, mi mujer no se entregó porque era también muy religiosa. Y ella no se entregó al Señor. Y teníamos la niña, que la niña nació con un problema digestivo. Y llevaba 3 días sin comer la criatura. Sin comer la criatura. Entonces mi mujer me dijo, diles que oren. Aunque ella nos entregó, dijo, diles que oren. Y efectivamente, digo, ¿podéis orar por mi niña? Oraron, no pasó nada. No pasó nada. Pero a las 3 de la mañana la niña se despertó diciendo, mamá chicha. Y hacía 3 días. Desde aquella época hasta la actualidad, sana como una pera, no tenía ningún problema de tipo digestivo. Entonces en esa conversión, perdonad que haga un poquito más, en esa conversión, lo digo por motivo para que los que lo vean les sirva de edificación y de ayuda, para que confíen siempre en Dios, que aunque nosotros no valemos, Dios sí que vale. Y por supuesto, yo en aquella ocasión recibí al Señor y a los otros días me bauticé en lenguas en el Espíritu Santo. Oraron por mí y recibí el Espíritu Santo. Yo iba como flotando, yo creía que iba flotando cuando recibí el poder del Espíritu Santo. Estuve no sé cuánto tiempo hablando en lenguas, de tal manera que no podía sentir orar cuando nos poníamos a orar, que ya estaba yo. O sea, muchos se quedaban asustados, pero no podía pararme, no podía contenerme. Y después de todo esto, yo una noche, es una experiencia, la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo, la primera experiencia es recibirle, pero una experiencia visible y tangible. Me acosté en mi cama, pero no estaba dormido, no estaba dormido. Entonces yo vivía en una casita pequeña, detrás de la casa de mis padres, y al acostarme vi como 2 seres extraños y raros traspasaron la pared. Eran como gemelos, como clonados, con el pelo lacio, con los dientes rechinándoles, con una cara de odio, y traspasaron. Eso me invadió un temor que yo creo que me quedé congelado hasta la sangre, porque no podía reaccionar del temor que me entró. Vinieron hasta mi cama y desaparecieron, se agacharon, pero enseguida inmediatamente volvieron a resurgir, pero ya no solos. Llevaban una caja de difunto en sus hombros y salieron volviendo su cara hacia mí y rechinando los dientes. Salieron y entonces el temor me invadió de tal manera que parecía que no podía reaccionar. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me habla y dice, no temas, yo velo por ti. Gloria a Dios. Inmediatamente vi al hermano Nene y al hermano Pelele, que está en los cielos, sentarse a mi cabecera. Y en la pared vi un varón, a la usanza de judío, de vestimenta judía, no se le vio la cara, con las manos abiertas y con el duerme y descansa. Me quedé relajado y dormido. Y pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso? Pues, ese es tu viejo hombre que se lo lleva. Gloria a Dios. Ahí, pero faltaría tiempo para poder explicar cada una de las experiencias de mis hermanos, juntamente conmigo, pero yo creo que con esto es suficiente. Y esa fue mi conversión, fue una conversión milagrosa. Dios me supo trabajar de una manera muy especial y creo que los demás se convirtieron igual. ¿Y el tiempo en predicar la palabra, después de su conversión? Pues no transcurriría ni tampoco 4 meses. No transcurriría ni tampoco 4 meses. De tal manera que me salió un trabajo, es otro testimonio a contar. Pero claro, sería muy largo. Pero lo voy a reducir al máximo. Yo después de convertido, yo trabajaba en una ferretería como representante. Y entonces yo tenía ciertos artículos y me independicé, me hice autónomo. Y yo vendía a las ferreterías un producto que llevaba y tal, y vendía bien. Y salía y ganaba para comer y para subsistir. Y en aquella ocasión tenía un pedido hecho muy grande,
que iba a reportarme dinero. Y otro, pues regular, pero también me iba a reportar dinero. Fui allí y se me volvieron los dos negocios atrás. Y ahora volví para acá. Y llegando a Correos, el que sea de Valladolid conoce lo que es Correos, donde está Correos Central, ahí mismamente, yo estaba en este lado, que había un bar que se llamaba Bar Chicote. Entonces yo estaba aquí en este lado. Y vi un señor que pasa con una bicicleta. Antes no era muy común ver automóviles, pero con una bicicleta. Y veo que del bolso de atrás se le cae un sobre grande. Un sobre grande. Y ahora había gente por allí, pero nadie se percató, solamente yo. Y me dijo, mira. Y miré, y el señor siguió con la bicicleta andando. Entonces yo cogí el dinero, perdón, el sobre, lo abrí. Bueno, me entró un sofoco, porque estaba todo lleno de billetes de 1000 pesetas. Entonces la peseta valía algo. Y ahora empieza una lucha en mí. Y me dice, ¿ves cómo esto te lo ha dado? Pero otra voz me habla y me dice, vete y devuélveselo. No lo había visto nadie, no sabía nadie que yo cogía eso. Sin embargo, esa lucha, inmediatamente viene el señor de la bici, todo mandado. Oiga, ¿lo han visto usted? Digo, señor, no se preocupe, que aquí tiene usted su dinero. No lo conté, había cantidad de dinero. Se pone, ay, me ha dado usted la vida, porque yo soy el encargado de pagar las nóminas a una fábrica, que me dijo. Una fábrica y era de los obreros, no habíamos podido pagarlo. Entonces, desde ahí hasta mi casa, después fui a la ferretería que tenía los pedidos hechos y se me vuelven atrás. Y desde ahí hasta mi casa, Satanás fue dándome golpetazos, diciendo, mira lo que es tu Dios, mira esto, hasta las 2 ventas te se han vuelto atrás. No hay... Entonces, yo llegué a casa, hermanos míos, tuve una batalla campal. Pero sin embargo, yo me quedé en la obediencia de Dios. Y en ese momento, el Espíritu Santo me habla y me dice, no te preocupes, yo te voy a proveer. Nada más llegar a casa me llama mi cuñado Eugenio. Y entonces me llama y me dice que me ha encontrado un trabajo de representante en Madrid de las Turmis, de la máquina Turmis, la casa Turmis, con un sueldo fabuloso y trabajando solo por las mañanas. Y toda la plaza de Madrid para mí. De alguna manera yo vi la contestación de Dios ahí. Y yo entonces, hermanos, fui para allá. Lo de mi señora no se lo cuento, pero en otra ocasión cuando escriba mis memorias ya lo explicaré todo esto. Quiero decir que ese fue como Dios me utilizó para transportarme a Madrid, porque yo no tenía ni... Y nada más llegar a Madrid, el Tucho me hizo cajero. De los 4 o 6 que habíamos allí no he sido cajero. Y a los pocos meses, 3 meses, 4 meses, ya empezamos a predicar por los barrios, como ha dicho nuestro hermano Arsenio, nos dividíamos, ¿verdad? Y había días que predicamos en 3 o 4 sitios a la vez. Salíamos por la mañana y veníamos a las tantas de la noche. Íbamos en pareja, también más tarde el hermano Pachín y otros hermanos que han partido ya. Pues es así como comenzó la obra allí. Y desde allí Dios me desplazó a todos los puntos de España. Y me he pasado toda mi vida, los 44 años por lo menos, o 43 años, fuera de mi casa, hasta hace poco que el Señor me retornó aquí y fui responsable también de varios sitios. Esto es resumiendo la totalidad, pero nada más convertirnos, comenzamos a predicar. Aleluya. Amén. Los comienzos en Castilla, en Valladolid, en Aranda o en alguna otra provincia cercana a Valladolid, fueron difíciles. Esta es la pregunta. Sobre lo que recuerdes, Isaac, si los comienzos fueron difíciles para poder propagar el Evangelio, cuéntanos algo. Sí, muy difícil porque era el principio y en aquel tiempo hasta los gitanos que nos veían decían que teníamos mala sombra, que cuando nos veíamos o cuando nos veían que ni salían a vender porque no se estrenaban. Es decir, que fue un principio duro. Y aparte de eso, pues era predicar por las casas. No había iglesias, no había micros, no había guitarras. Teníamos que ir a predicar por las casas. Donde te abrían las casas se podía predicar, pero había casas que no se abrían. Y claro, toda obra al principio, hasta que empieza a rodar, es dura, es difícil,
Luego también algunos sufrieron la persecución del franquismo, porque no se podía predicar con libertad. En el pueblo algunos predicadores, la Guardia Civil les llevaban al cuartel y les pegaban. Entonces fue durísimo, fue muy duro, pero es que había un llamado de Dios que no se podía resistir. Porque yo, por ejemplo, quiero contar una experiencia que tuve en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando me entregué y me bauticé, hubo varios hombres que oraron por mí para que recibiera las lenguas, que recibiera el Espíritu Santo, y no lo recibía, y eso me frustró un poco. Pero un día iba con unos jóvenes por el pueblo y dejé que ellos se alejaran un poquito, les dejé que se fueran para adelante, y había una especie de un pájaro allí, y me metí allí y me puse de rodillas y le dije: Señor, te doy gracias porque me has bautizado con el Espíritu Santo. No me había bautizado, pero por fe lo dije: gracias, Señor, que me has bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Se quedó ahí. Y esa noche, como no había iglesia, repito, no había iglesias, pues en mi casa nos reunimos, mis hermanos, mis padres, yo, a orar. Y cuando estaba orando, ya ni me acordaba de esa oración, pero cuando estábamos orando, recibí el Espíritu Santo y fuego. Empecé a hablar en lenguas de tal forma que yo creía que todo el pueblo me estaba escuchando. Unas lenguas, pero estrepitosas, tremendas. Entonces estaba Dios de una forma con nosotros que nos empujaba a seguir adelante, a hacer la obra, y los principios siempre son difíciles, los principios siempre son duros, hasta que se abre una obra es muy difícil, pero pasados los años, pasado el tiempo y llegando hasta esta hora, echando una mirada retrospectiva, viendo aquel tiempo, la verdad es que si lo piensas bien, es para quebrantarse, es para llorar, es para dar gracias a Dios, porque, oye, hay una obra muy tremenda hoy, robusta, fuerte. Y yo quisiera decir algo, como decía José al presentar este vídeo que se está grabando, que para la posteridad puede ser de ayuda. Yo quisiera decir que hay que luchar porque esta obra tan preciosa y tan gloriosa permanezca unida, que estemos unidos, que sigamos adelante y que con sencillez, con humildad, hagamos la obra de Dios y glorifiquemos el nombre del Señor. Pero por supuesto, muy duro, pero gracias a Dios que pasamos por todo eso, porque ahora se habla de crisis, pero esto no es crisis. La crisis había antes se pasaba hambre. Antes teníamos que ir, yo no tenía coche y yo tenía que ir en autostop, o iba en los trenes. Por ejemplo, cuando fuimos a ayudarte a Reus, que fuimos a Churrero y yo, al volver tuvimos que venir en tren, hicimos transbordo de Zaragoza, estuvimos allí no sé cuántas horas esperando y después nos vinimos. Nos pasamos un día y una noche en tren. Y para ir a Madrid, para otros sitios íbamos en coche de línea o autostop. Fue difícil, pero qué gloria, qué bendición y qué respaldo de Dios. Amén. Tendrán recuerdos muy agradables de los comienzos de la obra, también los habrá difíciles, pero nos amparamos en los recuerdos y en lo que se vivió de forma muy agradable delante del Señor. Lanzamos la pregunta a nuestro hermano Arturo. Vamos a ver. En aquellos principios, hoy hay gente que me comentaba: ¿qué ocurre, hermano Arturo? Que en aquellos principios había tantas señales, tantos incluso milagros, liberaciones, y en este tiempo no lo hay. Mi concentración era en aquel entonces porque había mucha dedicación a ello, en la consagración, la dedicación, la búsqueda. Y por medio de eso, pues veíamos que cuando orábamos por los enfermos, había respuesta, había sanidad. Cuando orábamos por la gente que estaba poseída, eran liberadas mediante el poder de Dios. Y eso verdaderamente era alentador.
aunque como los hermanos comentaban en aquel principio, no teníamos idea de absolutamente de nada, porque más o menos yo soy contemporáneo del hermano Isaac, somos prácticamente del mismo pueblo, Aranda de Duero, y no había conocimiento de nada. Un detalle, por ejemplo, inesperadamente, el pastor que en aquel entonces era el hermano Pedro, me dijo: Arturo, hoy predicas tú, sin tener idea absolutamente de nada. Y desgraciadamente que yo no me esperaba eso. Recuerdo hasta el mensaje que prediqué en aquel tiempo. Prediqué de Josué, capítulo 1, versículo 5. Y estuve, hermano José, 15 minutos predicando. Y dije yo mismo, como para estimularme, para ser la primera vez, no lo he hecho tan mal. Pero retrocediendo a las experiencias de milagros, de sanidades, de liberaciones, poníamos las manos y por medio de nosotros era impartido el Espíritu Santo, los dones. Eso verdaderamente era alentador, era un gozo. De tal manera que nos volcamos a servir al Señor, sin mirar a dónde, ni cómo, ni cuándo, y hasta aquí hemos llegado, trabajando en la obra del Señor. Yo, como el hermano Isaac, aproximadamente, más o menos, no sé exactamente, comencé a los 17 años. El mismo proceso de los bautismos, hermano Paco, a mí tuve el gran privilegio de que me pasaron por las aguas los hermanos franceses, con el Ramírez Tupillao, Cochelle, nos pasaron por las aguas. Desde ahí no hemos dejado de servir a Dios. Y gracias a Dios que ese deseo todavía permanece en mí, de servir a Dios. Para el hermano Lisardo, que también es contemporáneo de los principios de la obra, ¿se extendió el Evangelio de una forma rápida y poderosa? Sí, muy rápida, porque el Espíritu Santo puso en nosotros un celo que no nos dejaba vivir. Vivíamos por y para Dios. Todo era poco. Llegaba la noche y nos daba pena que fuese la noche porque teníamos que dormir. Por ejemplo, yo no fui de los más destacados. Yo a los 16 años me convertí y el pastor que teníamos entonces, Gabriel, llevaba 6 meses en el Señor. Y nos levantaron entonces a 12 o 13 hermanos. Y él no nos podía enseñar mucho, llevaba 6 meses de vida cristiana. Sin embargo, él se encerraba en un cuarto y se tiraba 4 y 6 días seguidos en ayuno. Y entonces veíamos en él una comunión muy profunda. ¿Qué pasó? Que en ese aspecto, en ese área, hermanos, ya comenzamos a predicar a los 2 meses. Realmente debo confesar que cuando se me invitó a predicar, Gabriel dijo: aquí no ayuna nadie, no predica nadie, si no está todo el día de ayuno desde el día anterior. Entonces nosotros, imaginaos, luz teníamos muy poca, pero hambre y deseos sinceros muchos. Nos poníamos en ayuno y oración en la medida de nuestra capacidad, y recuerdo que el primer mensaje yo no sabía qué predicar. Y acudí a un hermano más mayor que yo en la fe, que está descansando con el Señor, el hermano Chele, y con mucho deseo sincero fui donde él, en la iglesia, le dije: Chele, ¿qué predico? Tengo que predicar y no sé, hermano. Confieso que no tenía ni un texto claro ni definido, pero tengo que hacer también honor a la verdad. Subíamos, hermanos, en ayuno, en oración, en súplica, y Dios, por su generosa gracia, veíamos que nos usaba y que la gente se salvaba, que la gente se edificaba, y que había mucha hambre. Y yo hoy, cuando a veces saludo a algún niño, no les digo nada, pero para mí les pregunto, les digo: ¿qué años tiene? Y cuando me dicen la edad, interiormente me quebranto y digo: pero bueno, yo con 16 años, ¿qué podía yo decir en un púlpito?
y 16 años de entonces. Sin embargo, hermanos, yo en ese aspecto oraba y ayunaba, según nos enseñaba mucho el pastor, y oraba y ayunaba y le citaba un texto al Señor y le decía: Señor, como tú dijiste a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y mis ayunos iban encaminados: lo que vas a hacer conmigo, hazlo pronto. Y sí, vete, úsame pronto. Así que me pedí, no por el deseo de pedirme y tener novia, eso me facilitaba servir al Señor. Y mi novia era de Asturias, y con 19 años me fui allí. Y fui a pastorear un grupito de 11 almas. No había obra entonces en Asturias. Y yo andaba 120 kilómetros con mi novia. Y a la vez, a los 3 meses, fuimos a Avilés a abrir obra. Luego entonces, el año de mi noviazgo fue abrir una obra en Avilés, un grupito de 10 años. Que el hermano Arsenio ya pasó por allí, pronto me sacó para enviarme a Salamanca. Y el hermano Pelele, que está descansando con el Señor, entonces me dijo: hermano, que llevas ya mucho tiempo pedido, y pedido estás con 2 iglesias, esto no puede ser. Digo: sí, sí, Señor, que ya pronto han dicho mis padres que ya nos casamos. Capacidades ninguna, sinceridad mucha, nobleza mucha, pureza mucha, disposición mucha. Y entonces, hermanos, el Señor veía ese espíritu, no en mí, en todos, y en otros mucho más que yo. Y hermanos, el Señor en su bondad nos usaba, y la obra fue una explosión de gloria, porque cada poquito había una nueva noticia. Se ha abierto obra en Ávila, se ha abierto obra en Tordesillas, se ha abierto obra en Valladolid, en Salamanca, en Burgos, ciudades, ciudades, ciudades. Realmente era un grupo reducido, pero es que Dios hace mucho con lo poco. Fue un honor inmenso, hermanos. Como dicen los compañeros de ministerio, solamente podemos tener muchísima gratitud por aquel honor inmerecido. Le plació al Señor en ese tiempo, y decir a los que hoy están sirviendo al Señor con muchísimo cariño: camaradas, compañeros, lo tenéis más fácil que nosotros. Amén. Para ir concluyendo, les voy a lanzar una pregunta que es gratificante para todos ustedes. ¿Cómo se sienten de haber dedicado su vida al Señor? Hermano Paco. Bueno, pues es un privilegio, porque es el mayor alto honor que un ser puede tener. No solamente ser hijo de Dios salvado por Cristo, sino servirle, estarle a su servicio. Nunca, yo hablo también en boca de todos, nunca hemos tenido quejas, nunca hemos dicho ¿por qué? No, al contrario, si algo a mí me queda, ¿saben lo que es? El no poder haber hecho más en el nombre del Señor. Y eso para nosotros ha sido una satisfacción, y sigue siendo una satisfacción, porque lo primero, ante todo, hay que entender algo, que es Dios en nosotros, el que obra en nosotros, que nosotros no somos nada, somos instrumentos útiles en sus manos. Así que el que se cree algo sin ser nada, a sí mismo se engaña, dice la Biblia. Y nosotros lo tenemos bien forjado esto en nuestro corazón, que el tiempo también nos hace pillar, porque las experiencias no nacen en un día, las experiencias lo marcan el tiempo, en el caminar. Ahí nos hemos encontrado con muchas pruebas, con muchas dificultades, con muchas cosas que teníamos que quitar de nosotros mismos, porque así como Dios nos utilizaba, también el Señor nos preparaba. Y nos ha ido preparando poco a poco, y nos ha ido dando de su conocimiento, nos ha ido dando de su luz. Y gracias por eso, sencillamente, que no siendo nada, tenemos el inmenso privilegio de servir a Dios y seguir sirviéndole a Dios. Porque hay muchos que piensan que somos trastos viejos. No, 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 estamos activos. En Dios no hay paro. En Dios siempre es continuar más. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga a recogernos o nos haga su presencia. Ahí hemos terminado la carrera de la fe, pero todavía estamos dispuestos aquí. Te preguntaba una vez, o me suelen decir a veces, oiga, usted no envejece. Digo, eso crees tú. Digo, pero los kilómetros no hay que me les quite. Pero también te voy a decir algo, porque parece que era una pregunta capciosa la que me hacía. Te voy a decir algo.
Habré pedido velocidad, pero no he perdido fondo. Aleluya. Esto es muy importante. Satisfechos por servir a Dios. No ha habido otra cosa de más satisfacción en la vida que esto. Poder servir a Dios y seguir sirviéndole a Dios. Amén. Vuelvo a lanzar la misma pregunta para que nuestro hermano Arsenio pueda decirnos algo. ¿Cómo se siente de haber dedicado su vida al Señor? Es lo que mejor me ha ocurrido en mi vida. Y si volviera a nacer, pues lo volvería a hacer. Para mí no ha habido otra cosa más grande y más hermosa que esto, haber conocido al Señor. Desde entonces no me he arrepentido, no me ha pesado nada. Y todo lo que he hecho, lo he hecho en fe y para la gloria de Dios. Y aquí estoy, como dice el Papa. Si puedo hacer algo para el Señor, aquí estoy disponible. Pero de jubilación nada. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hoy en día, queridos hermanos, se cuenta con una obra, después de tantos años, sobre unos 44 años o 45 años que nació la obra aquí en Castilla, a través de muchos hombres como están aquí presentes y con nosotros. Hay una obra extensa, ha crecido mucho, hay mucho número de iglesias por toda la geografía española. Queríamos preguntar al hermano Paco que nos diga, como secretario nacional de la obra, qué número de iglesias y qué número de obreros pueden existir a día de hoy bajo el censo, como ustedes mueven a través de la Dirección de España, hoy en día en España. Bueno, en primer lugar no tenemos un censo muy concreto, ¿no? Ya que en sentido burocrático somos un poquito lentos, pero sí que hay aproximadamente, grosso modo, aproximadamente unas mil y algo iglesias, aparte de las que todavía no están declaradas, que son grupos, y creyentes, pues habrá unos 100.000 creyentes, sin contar simpatizantes y catecúmenos que están para poderse bautizar para pertenecer a la iglesia. O sea, que hay una cantidad muy enorme, entre simpatizantes y creyentes, hay una cantidad muy enorme, sobrepasa con mucho los 100.000 miembros. Y después podemos tener aproximadamente predicadores, de 3.000 a 3.500 predicadores. Y podemos tener también de candidatos al ministerio o catecúmenos al ministerio, pues hay pues aproximadamente más o menos, porque en cada iglesia hay un montón de ellos, ¿no? Y todos los años, cada año se van incorporando gente joven que Dios está llamando al ministerio. Y sí quiero decirles que la iglesia está viviendo una época diferente. El evangelio no es diferente, es el mismo, pero las épocas son diferentes. Ahora tienen un conocimiento más amplio, ahora tienen una preparación más amplia. Lo único que les falta es la experiencia y solo necesitan vivirla y pasar. Esto es lo que te puedo decir así, a título de grosso modo. Hay 21 zonas en España, por 21 responsables, con un presidente y un secretario general y un tesorero general. Y como última pregunta, esto para que la contesten un poquito, pues los 5 hombres que tenemos enfrente, ¿qué consejo darían a las nuevas generaciones que salen como pioneros de la obra? Comenzamos por el hermano Arsenio y terminamos por nuestro hermano Papa. ¿Qué consejo darían a las nuevas generaciones que salen, a lo que ya está, a lo que está establecido, ustedes como pioneros de la obra, por lo que han vivido? Yo lo que siempre he aconsejado, cuiden su testimonio, porque es el testimonio, es el que tiene el poder y el que tiene la verdad. Que sean prudentes, que sean humildes y sencillos. Una persona sencilla cabe en cualquier sitio y donde vaya es admitido. Y eso, el testimonio, que lo piden su testimonio. Amén. Hermano Arturo. Yo creo que lo más importante es que se pueda servir a Dios de una manera íntegra. Porque la experiencia mayor que puede lograr el hombre es eso. En primer lugar, ser un cristiano, que es lo más importante. Pero después, el poder servir a Dios. Así que yo aconsejaría a los jóvenes que se esfuercen al máximo. En algunas ocasiones he aconsejado desde un púlpito a ciertos jóvenes que lo que nosotros al principio no teníamos los medios de poder informarnos y recibir
unos conocimientos amplios como se ve ahí, hoy tienen la posibilidad ellos de informarse de una manera amplia y generosa. Así que mi consejo es que se esfuercen al máximo, no solamente para adquirir sabiduría o conocimiento o ampliar su capacidad en el ministerio, sino lo más importante, como decía el hermano Arsenio, que busquen santidad, testimonio y obediencia en todos sentidos, fidelidad al Señor, y por eso serán recompensados. Hermano Lisardo. La verdad es que por la gracia del Señor se ha llegado aquí por muchas causas y motivos, pero quisiera enumerar dos: unidad y sana doctrina. Esta obra tendrá mucho futuro si seguimos la línea de la unidad y la sana doctrina. Si hay sana doctrina hay salud espiritual, y si hay unidad, la bendición continúa. Así que todos tenemos que seguir luchando, como nuestros padres y ancianos comenzaron. Hay que seguir esa línea: unidad y sana doctrina. Amén. Hermano Isaac. Yo quiero pensar en Jesús para esto, porque la Biblia dice que debemos ser imitadores de él, de Jesús, y en Jesús había dos pensamientos capitales. Por encima de todo le embargaba dos pensamientos: primero, fiel obediencia a su Padre; segundo, salvar a su pueblo del pecado. De ahí no se movió. Entonces nosotros, como siervos de Dios, si primero hacemos la voluntad del Padre, buscamos sus propósitos, buscamos que Él nos ponga, que Él nos quite, que Él nos lleve, que Él nos traiga, siempre la voluntad de Dios, ahí vamos a estar fluyendo. Habrá fluidez de espíritu, de vida, de gracia, de unción. Siempre que estemos en la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Ahora, en cuanto busquemos nuestra voluntad, o busquemos nuestra gloria, o busquemos extender nuestro reino, o busquemos el glorificarnos a nosotros, habremos perdido todo. Tenemos que estar bajo la cobertura de la voluntad de Dios. Como dice la Biblia, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Siempre sometidos a la voluntad de Dios. Y segundo, salvar al pueblo del pecado. Quiero decir que antes también teníamos mucho este propósito. Al principio de la obra, nuestro deseo, nuestro anhelo era que las almas recibieran a Jesús como Salvador. Salvarlos, rescatarlos, traerlos. Nos movíamos por España. Yo me convertí muy joven y hasta los 24 años no me casé. En 6 años que estuve soltero, tuve que viajar por toda España ayudando a los pastores. 6 años dedicados a predicar porque no tenía para pastorear, no podía pastorear, pero mi afán, mi deseo era que las almas se salvaran. Si esto nos embarga la voluntad de Dios y salvar al mundo del pecado, estaremos en el plan de Dios, en la bendición de Dios, y esta obra irá a más y no se romperá, no habrá divisiones, no habrá cosas que se quiebren, estaremos unidos y la bendición de Dios estará con nosotros. Ahora, en cuanto los hombres queramos imponernos y establecer nuestros reinos y ponernos nosotros, digamos adiós, apaguemos la luz y nos marchamos. ¿Por qué? Porque el jefe, el Señor, el que tiene que estar en el trono, se llama Jesús. Amén. Amén. Hermano Paco. Bueno, pues el consejo que yo doy a toda la juventud y a todos de esta época, que son siervos del Señor, que ante todo sean limpios. Porque Dios no trabaja con lo que sabe mucho, Dios trabaja con lo limpio. Y después Él nos enseñará a saber cosas de Él. Dice, si os limpiáis de estas cosas, seréis instrumentos útiles en las manos de Dios. Eso por un lado. Por otro lado es el sometimiento, la obediencia y el trabajo. Y sobre todas las cosas, que la gloria no sea para el hombre, que la gloria sea para Dios. Amén. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos, por esta velada tan bonita, por las palabras de nuestros hermanos ancianos,
están, a ver ahora si también puede hacer un barrido con la cámara para que vea nuestro hermano Cochele que está detrás, Que y sí, algunos ¿verdad? hermanos. Pero yo quisiera solamente decir un detalle. Esto sale de la zona de Castilla, para todas aquellas personas que lo vean, y supongo, como es lógico, pues que si de cada zona tuvieran la oportunidad de pasar por aquí algunos hermanos ancianos, pues cada uno contaría su experiencia. Hay mucha España, muchos ancianos y muchos hombres que han trabajado en la obra como estos siervos de Dios, a los cuales damos el honor y el respeto que se merecen. Y desde aquí queremos mandar un saludo a todos aquellos que han trabajado en la obra, en la misión, en España, en cualquier capital, Madrid, Santander, Barcelona, muchos ancianos pues que nos precedieron, pero que esto sale de la zona de Castilla y solamente tenemos aquí a mano pues a un grupo de hombres, y desde aquí mandamos saludos a todos aquellos que han participado en esta obra, en esta misión, y que Dios los usó poderosamente. Así que Dios os bendiga a todos en el nombre de Jesús. Quiero presentarte a alguien que un día personalmente yo conocí, y entró en mi vida, llenó mis adentros, me llenó de amor y de su consuelo, pues su palabra ya es la que me guía y es la que me enseña y la que me llena. Hoy quiero presentártelo, su nombre es Jesús de Nazaret, pues su palabra ya es la que me guía y es la que me enseña y la que me llena. Hoy quiero presentártelo, su nombre Jesús de Nazaret, que yo soy ya el camino, la verdad y la vida, y al que ya me viene yo no le echo fuera, extienda mis manos esperando tu llegada, y él me dio la vida eterna, que yo soy ya el camino, la verdad y la vida, y el que ya me viene yo no le echo fuera, extienda mis manos esperando tu llegada, y él me dio la vida eterna, y él me dio su amor sin esperar nada a cambio, y él me dio cobijo y él extendió sus manos. Jesús me levantó de donde estaba yo caído, y con una caricia él me restauró. Que puso en mí que ya doy vestidura nueva, ya me limpió y ahora soy una persona nueva. Que puso en mí que ya doy vestidura nueva, ya soy una persona nueva.